El frío que se produce en la barriga cuando uno hace una entrevista en la televisión no desaparece con los años de experiencia. Peor si uno tiene que adoptar el papel de entrevistado, entrevistador y conductor al mismo tiempo. Hace algunos años atrás, en un conocido canal nacional, evaluaba la coyuntura económica y mi entrevistadora era una joven periodista que indagaba con sagacidad y profesionalismo sobre los temas económicos. La entrevista transcurría en dos planos televisivos, como se dice técnicamente. En el primero, cuando ella me realizaba la pregunta, la cámara se abría y enfocaba a la presentadora y a mi persona. El segundo plano, cuando yo respondía a la pregunta, la cámara hacía un acercamiento solo a mí, por lo que yo debería ver directamente al camarógrafo. Hasta ahí todo bien, tenía alguna experiencia en el asunto. En el momento culmine del programa, fui interrogado sobre el tema de la inflación. Sentí que la audiencia se encendía y comencé a dar los pormenores de lo que pasaba con los precios en Bolivia. Cuando, para mi sorpresa y estupor, la joven periodista comenzó a tener una carraspera intensa, como si un ejército de tachuelas vivas hubiera invadido su joven garganta. Inmediatamente, pero rápidamente, el equipo de apoyo del canal desconectó su micrófono, le trajo un vaso de agua gigante con la esperanza de que la joven presentadora recuperase la voz y la compostura. Dulce ilusión. Sin embargo, el cosquilleo ronco se convirtió en una tos intensa y comenzaron unas convulsiones fuertes, asustadoras, yo diría. Frente a esta situación, yo veía de reojo el problema, pero por supuesto debía continuar con mi análisis de la manera más profesional posible y encarando la cámara para que el televidente, o sea, usted al otro lado, no se imaginase el drama que se vivía a mi lado. Era un julepe. En cuanto a eso, el camarógrafo recibió claramente una instrucción desde la isla de edición o de conducción del programa y comenzó a hacerme señas. Con una mano comenzó a mover la muñeca de manera circular, como haciendo mover el aire, dándome a entender que yo continúe hablando, sígale, métale. En un primer momento no tuve ningún problema de seguir con mi análisis, porque se trataba de un tema en el cual se podía entrar en detalles simpáticos, había la opción de mencionar la variación de los precios en diversos productos, el tomate, la cebolla, los zapatos, contextualizar la inflación por regiones y hacer otros alcances. Probablemente hablé un par de minutos más sobre el tema, pero le debo decir que esos 2 minutos en televisión es una eternidad. Si además tienes a alguien a tu lado que probablemente está por estirar los manacos. El equipo entero del canal estaba preocupadísimo atendiendo a la presentadora. Mientras tanto, yo entré en un duelo intenso con el camarógrafo. De reojo vi que trasladaron a la periodista a una sala continua. Jesús, la cosa podría haberse complicado mucho. Frente a esta terrible situación, el camarógrafo estaba pálido como una hoja. Yo temía legítimamente que también cayese duro en cualquier momento, porque comencé a imaginarme que sufríamos un ataque con algún gas venenoso para escarmentar al medio de comunicación y al opinador económico. Eran tiempos de mucha intolerancia política. Para mi tranquilidad, el camarógrafo mantenía la verticalidad y nuevamente recibió una instrucción de la cabina porque cambió el movimiento a la mano, una instrucción porque ellos tienen un retorno acá, como un audífono. Ahora comenzó a dibujar en el aire lo que parecía ser una cruz, una letra X, una bendición católica, una persinada nerviosa. Yo no entendía absolutamente nada de lo que me quería decir, porque también estaba sumamente preocupado y nervioso. Mi respiración comenzó a ser intensa. Creo que tuve inclusive una ligera taquicardia,
porque las señales del mundo circunstancial que tenía en mi frente me indicaban que algo muy grave había ocurrido. Si no, ¿cómo explicar la agitación y desesperación del pobre camarógrafo? Me sentí culpable, porque pensé en esos segundos de desesperación, de locura que uno entra, que mis datos de la inflación elevada le habían causado un soponcio a la pobre joven periodista. Yo seguía hablando y, por supuesto, el tema de los precios ya se había acabado hace varios segundos o minutos. Por lo que primero me hice una autopregunta. A ver, ¿y qué opina usted sobre la tasa de crecimiento de la economía boliviana? Sobre la cual discurrí algunos minutos. Después me volví a preguntar sobre la tasa de desempleo. Igual hablé un par de minutos. En cuanto a eso, el camarógrafo saltaba desesperado frente a mí. Parecía un controlador de aviones que ahora movía los brazos de manera mucho más intensa y yo, en ese primer momento, sin entender nada. Pero gracias al cielo, de repente se hizo la luz y me apareció el santo de las señas, San Expedito. Entendí que el camarógrafo me pedía que yo corte la entrevista y al mismo tiempo mande a comerciales. El destino me había deparado la triple función de hacerme preguntas, responder a mis preguntas y conducir el programa. Debía convertirme en una especie de Espíritu Santo de la comunicación televisiva. Con las luces fuertísimas del set de TV, hace un calor del demonio a veces, y la esdrújula situación, mi camisa estaba empapada de sudor, la sentía pegada a mi piel, y mi corbata, que era muy chillona, se había convertido en una soga que me apretaba el cuello sin misericordia. Saqué fuerzas de donde no tenía y dije la frase clásica en estos casos. Ahora entonces, televidentes, vamos a unos buenos consejos económicos. No se mueva del dial. Imagínense la metida de pata. Mis años juveniles de escuchar radio me habían traicionado, pero felizmente salí airoso del paso. Me alegró además mucho saber que la periodista ya estaba recuperada.